El texto bíblico de hoy es Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. En este texto Jesús cuenta la parábola del sembrador, tan conocida de todos nosotros. Salió el sembrador a sembrar y cuando sembró, la semilla cayó en distintos terrenos. Una parte cayó en el camino, otra en un terreno pedregoso, con mucha piedra, otra entre zarzas, y ninguno de estos terrenos dio fruto, porque no tenía raíz. Pero cuando esa semilla cayó en tierra buena, ella dio fruto, 30, 60, 100. Jesús dice: el que quiera escuchar, que escuche; el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, aprendan, porque esta parábola puede ayudarles muchísimo en su vida. La palabra de Dios, que es esa semilla, cae en nosotros, que somos el terreno. Y dependiendo de cómo la recibamos, ella producirá frutos o no. La palabra de Dios tiene como objetivo cambiar tu vida, pero depende de cómo la acojas para que realmente la cambie tu vida o prácticamente no signifique nada. Como decimos muchas veces, que entre por un oído y salga por otro. La palabra de Dios no es solo para ser escuchada, para ser aprendida con la inteligencia. La palabra de Dios es para ser vivida. Ella necesita entrar no solo en nuestros oídos y en nuestra inteligencia, sino en nuestro corazón. Si la palabra de Dios no entra en nuestro corazón, no produce frutos. ¿Y por qué la palabra de Dios no entra en nuestro corazón? Lo dice el texto. Cuando esa palabra queda en la superficie, no penetra, entonces no puede dar fruto, porque no tiene raíz. Entonces creo que el motivo por el cual la palabra de Dios no transforma nuestra vida es porque la recibimos superficialmente. No permitimos que ella entre en nuestro corazón. Y otro motivo por el cual la palabra de Dios no da fruto, que también aparece en el texto, es la inconstancia, la falta de perseverancia. Veamos estos dos motivos y cómo podemos superarlos. Cuando la palabra de Dios se queda en la superficie, no penetra en nuestro corazón, no tiene raíz y no da fruto. ¿Por qué la palabra de Dios se queda en la superficie? Porque a veces la escuchamos de una manera muy esporádica, muy superficial, no permitiendo que ella entre dentro. La escuchamos en la iglesia, la leemos pero muy deprisa, la dedicamos poco tiempo, y en estas condiciones la palabra no puede penetrar dentro de nosotros porque ella necesita tiempo, necesita tranquilidad, necesita que abramos nuestro corazón, que nos paremos en la actividad cotidiana para meditar esa palabra. En la medida en que vayamos acogiéndola con estas condiciones que acabo de decir, dedicándole tiempo, meditándola, parándonos para permitir que ella entre dentro de nosotros, en la medida en que hacemos esto, la palabra va entrando en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Dependiendo del tiempo que la dediques, así ella tendrá la oportunidad de entrar en tu corazón y cambiar tu vida
o simplemente quedarse en tus oídos o en tu inteligencia y no la cambiará. Y otra dificultad al recibir la palabra es la inconstancia. A veces, cuando recibimos la palabra, cuando aprendemos una enseñanza de la Biblia, la recibimos con mucha alegría, nos produce un primer entusiasmo, pero después vienen las dificultades. Como dice el texto, hay dos motivos por los cuales la palabra de Dios no da fruto, no es constante, o sea, no produce constancia en nuestra vida, y es por las dificultades y por las atracciones del mundo. El mundo es muy atrayente. La vida social, la diversión, el internet, el materialismo, todo eso nos atrae tanto que acaba ocultando la palabra de Dios, que acaba absorbiendo la palabra de Dios. Nos absorbe tanto lo exterior que el interior, donde está la palabra de Dios, queda oculto. Y otro motivo, aparte del materialismo, es los problemas de la vida. Cuando llegan los problemas de la vida, incomprensiones, críticas, juicios o también fracasos, enfermedad, todo esto también hace con que la palabra de Dios se nos escape. O sea, dedicamos más tiempo a lo exterior que al interior. Cuando llegan las dificultades, cuando las atracciones del mundo son muy grandes, eso también oculta la palabra de Dios. Pero, y esto es lo bonito, cuando la palabra de Dios entra dentro de nosotros, nos transforma, nos hace personas nuevas, un nuevo modo de vivir, una alegría, un entusiasmo, una fortaleza, una serenidad, una paz que no se puede comprar con nada. Solo la palabra de Dios puede darla. Vale la pena dedicar tiempo a la palabra de Dios, permitirla que ella entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.